Mucho se habla de El Salvador, de sus bondades en materia de seguridad, lo controversial de su presidente, pero hay una virtud de la cual no se hace eco. Un privilegio que no está vinculado a nuevas ideas o tendencias partidistas. Lo cierto es que El Salvador es un paraíso libre de progres, libertades innecesarias y sobre todo modernos vientos de cambio. Y el talante de sus mujeres son una feliz prueba de todo esto. Aunque suelen vestir de manera moderna en su vida diaria, estas mujeres mantienen un alto grado de recato en lo que respecta a sus propias anatomías. Una prueba de ello es la arraigada costumbre de bañarse vistiendo ropa en las playas. Niñas de blanco, una pregunta. Oh, se dieron vuelta. ¿Por qué la mayoría de los salvadoreños, no todos, se bañan vestidos en la playa? Ni idea, pero yo me baño con traje de baño. ¿Tú te bañas con traje de baño? ¿Y la mayoría? Porque les da pena. ¿Les da pena, dice usted? Sí. ¿Usted se baña vestida o con traje de baño? Me baño con ropa, pero pequeña, no con un vestido tampoco grande. ¿Por qué los salvadoreños se bañan en la playa vestidos? Sobre todo las muchachas. No sé, es una tradición quizás de nosotras. ¿Tú vas vestida o con traje de baño a la playa? No, con traje de baño. ¿Vos te bañas vestida? Sí, con short, con blusa, ajá, normalmente, sí. ¿Por qué? Ya es costumbre. Gracias, que estés muy bien. Gracias. ¿Tú vas a la playa vestida? Sí, ¿Sí? ¿Por qué? porque sí. Si bien no se puede generalizar, dado que las damas son variopintas, podemos jugar con algunas características más notorias en estas latitudes. Así que si te gustan las cabecitas con el color del sol, estás en el lugar equivocado. El pueblo salvadoreño es predominantemente mestizo, siendo este grupo superior al 68% de su población. Muchas son las fuentes que lo comparan con una licuadora étnica. En El Salvador, muy a pesar de los nuevos arcoíris, los roles de género se mantienen en bastante buenas condiciones. Las mujeres crían a sus hijos, se encargan de los quehaceres domésticos y a su vez trabajan a la par de su pareja. La situación económica precaria de El Salvador empuja a ambas partes a tener una vida laboral activa. De no ser así, muchas estarían abocadas al 100% a la vida familiar. En el pulgarcito de América, la edad promedio para el matrimonio o la unión formal varía de acuerdo al área de residencia. En zonas urbanas, la edad oscila entre 20 y 22 años. Y para aquellas áreas rurales, promedia los 18 años. La vida religiosa y espiritual desempeña un papel fundamental en este tipo de sociedades. A diferencia de Europa, donde las iglesias a menudo son simplemente elementos ornamentales visitados principalmente por turistas, en El Salvador sucede lo contrario. La asistencia a cultos religiosos es algo común. Cerca del 45% de la población se identifica como católica, el 31.8% como protestante y un 18% dice no tener afiliación religiosa.
Decir que estas mujeres no son valientes es decididamente nunca haber visitado El Salvador. Este país vivió tiempos tenebrosos y faltarían calificativos para describir aquellos momentos. Mujeres y hombres de bien tenían que sobrevivir y lograr sacar adelante a sus familias. La maldad de esos tiempos era tan rotunda e infinita que muchas son las mujeres que fueron obligadas a transformarse en viudas negras. Vos sabés, bicha, que en las próximas horas vas a ser viuda. Ya lo sabés ahora. Así que buxa caperuxa. Con ese estremecedor anuncio, mujeres secuestradas por pandilleros se enteraban de su macabro destino. Sus maridos en realidad eran hombres desconocidos con los que habían sido obligadas a casarse pocos días atrás. Ellos serían asesinados. El objetivo, cobrar el seguro de vida. Nueve de la noche, Soyapango, barrio La Campanera. Alguien golpea la puerta de calle. María, de 19 años, mira por la ventana y reconoce a un pandillero de su comunidad. Obligada por las circunstancias, abre la puerta. Detrás de la misma, un joven tatuado de pies a cabeza cargaba un niño en brazos. Este, sin mediar palabra alguna, le pasa un teléfono. Y te van a entregar la niña. Vos ya sabes de quién es hija. Cuidarla, porque si algo le pasa, con vos nos vamos a entender. Te vamos a estar vigilando. Esta historia, que parece parte de una película, corresponde a la figura de las niñeras, un rol forzado que se les imponía a las mujeres mediante amenazas, donde éstas tenían que cuidar a los niños de los pandilleros cuando ellos no podían hacerlo, generalmente por encontrarse presos. Actualmente los tiempos son otros y por añadidura las interacciones románticas son las que tienen que ser. Mi querido amigo, quién sabe si un amor salvadoreño no te esté esperando en tu próxima visita a este país. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, recuerda regalarnos un like y suscribirte. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o en un próximo video dentro de muy pocos días. Y sobre todas las cosas, pórtate bien, que te conozco. Chao.